Hola, hola, hola a todos. Estoy esperando que algunos se conecten. Yo no sé mucho de tecnología, pero Dios puso a mi corazón compartir con ustedes un mensaje que transformó mi vida. Y hola Yolanda, hola Chini, Jessie, ¿cómo están? Las amo. Dios me las bendiga. Pues Dios puso en mi corazón compartir un mensaje con mi familia, con mis amistades en Facebook, en este tiempo tan difícil, donde el espíritu de miedo a veces quiere tomar posesión, ¿verdad? Pero él no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes en este día. Voy a empezar a saludar a algunas de ustedes, esperar que algunas otras personas entren. Y el título de este mensaje de un libro que leí que se llama Derribando los gigantes de tu vida. Vamos a hablar hoy derribando el gigante del miedo. Hola Yolanda, te quiero mucho. Hi Carmelo, I love you. Yes, quiero esperar un ratito para que entren algunas personas. Pero cuéntenme cómo están. Hola Iniabel. Dios te bendiga. Les voy a ser honesta. Uno de mis grandes miedos, hablando de miedo, es hablar en público o hablar en cámara y así, en frente de gente. Ese no es mi don, ¿verdad? Bueno, no es mi algo que me gusta hacer. Siempre me gusta estar detrás. No me gusta estar frente de nadie, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer lo que Dios pone en nuestros corazones. Y Dios puso en mi corazón compartir esta enseñanza con ustedes, derribando el gigante del miedo. Él lo puso en mi corazón y yo tengo que obedecer lo que Dios pone en mi corazón. Y la obediencia a Dios es muy importante. Hola, Eni. Estoy hablando en español. Esta clase la voy a hacer en español. Oren por mí. Oran Norili. Dios te bendiga, te amo. Auxel, Orellana, Arielis Ríos, Margarita, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. Rosa, ¿cómo estás? Te amo. De Jesús Radiant. Hola, Sori, ¿cómo está? Dios te bendiga. Hola, Tiro, Dios los bendiga. Pues Dios puso a hacer puso en mi corazón compartir con ustedes esta enseñanza en español. Chini, tú fuiste una de las personas que me motivaste a hacer esto porque tuvimos una conversación en privado donde me dijiste que todo esto te traía un poquitito de miedo, ¿verdad? Y God bless you, Tito, Pastor Tito. Y Dios puso en mi corazón compartir esto con ustedes. El tema que vamos a estar hablando hoy se llama Derribando el gigante del miedo. El miedo es un espíritu que no nos lo da Dios. Es un espíritu que el enemigo quiere utilizar para atemorizarnos, para tenernos bajo su control, pero él está derrotado, él no tiene ningún poder ni potestad sobre nuestras vidas. Vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar y yo quiero comenzar con una palabra y ustedes me pueden contestar. Esto es algo que vamos a hacer. Yo no los puedo escuchar, pero puedo leer sus comentarios. Vamos a comenzar con una pregunta. Cuando yo digo la palabra miedo, ¿qué viene a tu mente? Vamos a ver. Vamos a ver qué viene a tu mente cuando yo digo la palabra miedo. Hola, Aileen. Dios te bendiga, mamá.
¿qué viene a sus mentes cuando digo la palabra miedo? Yo les voy a dar un ejemplo. Muerte, ok. Cuando yo era pequeña, yo le tenía un miedo a la oscuridad terrible. Y cuando fui a la escuela por primera vez, yo tenía miedo de estar alrededor de personas que no conocía. Era horrible. Y ni hablar de los ratones, ni los sapos, ni las culebras. Esas son cosas que todavía, pues, si veo uno, todavía le tengo miedo. Tengo que ser honesta con ustedes. Cuando yo tuve a mis hijos, yo tenía miedo cuando ellos enfrentaban nuevos retos en sus vidas. En las etapas de su vida, a veces, pues, me daba miedo, ¿verdad? Aquellas personas que tienen una Biblia bueno, están usando su celular, pero si tienen una Biblia, yo voy a estar utilizando mucho la escritura en Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 al 40. Podemos, si tienen una Biblia y quieren tomar nota de esta enseñanza transformó mi vida completamente cuando al miedo se refiere, ¿verdad? Si tienen una Biblia, vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo algunas escrituras del libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 19 al 40. En este libro que yo leí, que se titula Derribando los gigantes de tu vida, que lo escribió el doctor David Jeremiah, él escribió algo que tocó mi corazón, y él escribió esto, dice que Dios nos equipó con un miedo para que seamos lo suficientes sabios para protegernos de lo inesperado. El miedo nos proporciona una repentina explosión de fuerza y velocidad justo cuando lo necesitamos. Es un instinto básico de supervivencia, algo bueno, siempre y cuando sea algo racional. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y un carro viene hacia nosotros, es un miedo que nos protege, ¿verdad? Vamos a reaccionar y vamos a tratar de movernos a un lugar donde ese carro no nos vaya a dar un golpe. Ese es un miedo bueno, porque es un miedo que nos va a proteger de un peligro, ¿verdad? Es un instinto básico de supervivencia, algo bueno, siempre y cuando sea algo racional. Porque hay otro tipo de miedo conocidos como fobia. Una fobia es lo que resulta cuando el miedo y la razón no se mantienen en contacto. Hola Mayra, Dios te bendiga. I love you, sister. Hi Jennifer. Saludos a Víctor. Los amo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este caso, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y Pablo le está diciendo que no se avergüence del evangelio y que confronte la oposición. El miedo de Timoteo era basado en hechos porque los creyentes estaban siendo arrestados y ejecutados en ese tiempo. Pero Pablo en este caso le dijo que fuera atrevido, que fuera e hiciera lo que tenía que hacer. En este libro que leí de David Jeremiah habían dos historias que me sorprendieron grandemente. Era la historia de una mujer, su nombre era Marjorie Golf, o su nombre es Marjorie Golf. Y esta mujer le tenía fobia o un miedo aterrador a los espacios abiertos. Eso se llama agorafobia. Es tenerle miedo a los espacios abiertos. Esta mujer no salía de su casa para absolutamente nada. Otras personas tenían que hacerle su compra, que llevarle las cosas a su casa. Y creo que en toda su vida ella salió como 2 o 3 veces de su casa porque ella tenía una fobia a los espacios abiertos. También en este libro leí la historia de un hombre que guiaba troces, era un camionero. Y él tenía miedo de guiar, siendo camionero, por encima de puentes donde había agua en la parte de abajo. Porque él pensaba que él sentía deseo que cuando él iba pasando por esos puentes, él iba a salirse de su truck y iba a brincar y a tirarse al agua. Esto es algo, tal vez suena gracioso, pero es algo realidad y cosas que mucha gente pues pasa, ¿verdad?
Y dice el libro que antes de irse a él a trabajar, su esposa tenía que esposarlo al guía de su truck antes de él salir, para que él no se tirara de su carro al agua si iba guiando por encima de un puente. Él tenía que ser esposado a su guía, al guía de su truck, para que no sintiera ese deseo de tirarse, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que el miedo hace con nosotros. Cuando desarrolla su poder sobre nosotros, nos ata las manos y nos impide hacer las rutinas en nuestras vidas, como trabajar, jugar, vivir y servir a Dios. Todos hemos experimentado momentos de miedo en nuestras vidas. Yo he experimentado el miedo. Todos lo hemos experimentado en diferentes momentos de nuestras vidas. Sin embargo, es cuando el miedo se apodera que sabemos que hay un gigante que necesita ser derribado. Si no lidiamos con ese miedo inmediatamente, puede crecer día a día hasta que nos encontramos paralizados e incapaces de funcionar. Cuando el miedo y la fe se encuentran, algo grande pasa. Mucha gente dirá, ¿y qué pasa con los cristianos? ¿Deberían ellos tener miedo? Ellos no deberían de temer. No deberíamos de temer y de tener miedo, pero usualmente no trabaja así. La Biblia, de hecho, no nos pinta un cuadro libre de miedos. Cuando leo las historias de la Biblia, el pueblo de Dios parecía estar atormentado por los mismos miedos que nosotros enfrentamos. Los discípulos tenían a Jesús a su lado y ellos tenían miedo de las tormentas, de las multitudes, de la pobreza, de la pérdida de su líder, de Jesús. La historia de los 12 espías que fueron mandados a Canaán, la tierra prometida. Ellos tenían miedo, los 10 de los 12, ¿verdad? Y el orgulloso alma israelita vivía con temor de un solo hombre llamado Goliat. Claro, ese hombre medía 9 pies y 6 pulgadas. Hasta yo le hubiera tenido miedo a ese gigante, ¿verdad? Goliat jugó sin misericordia con su miedo. David mismo no estaba libre de miedo ante la batalla con el gigante, pero él agarró su honda y sus 5 piedras y confrontó al gigante de todas maneras, de todas formas. Estoy leyendo sus comentarios y tratando de aquí de hablar de esto, ¿verdad? Los amo mucho a todos. Mark Twain, él dijo, la valentía no es la ausencia de miedo, sino el dominio de tal. Es el lugar donde el miedo y la fe se encuentran. En David encontramos la historia del poder de la valentía. Te voy a mencionar 5 resultados, 5 consecuencias que suceden en nuestras vidas cuando permitimos que el miedo se desarrolle en nuestras vidas. El primero es que el miedo, aquellos que están tomando notas, el miedo ignora el plan de Dios. Y les dije al principio que íbamos a estar leyendo Deuteronomio 1, 19 al 21. Les voy a dar un chancecito para que lo busquen y así podemos leer juntitos. El primer resultado o consecuencia del miedo en nuestras vidas es que el miedo ignora el plan de Dios. Ese es el primero. En Deuteronomio 1, 19 al 21, aquí vamos a leer cuando envían a los espías, los israelitas. En este tiempo, pues pasaron 40 años en un viaje que le debería haber tomado 11 días por el miedo y la discouragement, el miedo y la, ay Dios mío, necesito a mi esposo para que me diga en español, algunas palabras se me olvidan, ¿verdad? El desánimo, el miedo y el desánimo, los atormentaba, ¿verdad? En Deuteronomio 1, 19 al 21, dice, obedecimos al Señor, nuestro Dios, y salimos de Oreb
rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, y allí llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios le ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Esa era la palabra que yo estaba tratando de buscar, desánimo. Y él le dice, no tengan miedo ni se desanimen. ¿Qué se interpuso en su camino para evitar que se cumpliera el plan de Dios? El miedo y el desánimo. El miedo se apoderó de sus vidas y no podían creer que Dios realmente los había llevado al lugar de su herencia y de su bendición. El miedo los mantendrá alejados o nos mantendrá alejados de experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ni a ver, tú estás diciendo que lo ponga aquí en público. Yo no sé cómo hacer eso. Yo los necesito. Ustedes, yo no sé bregar mucho con esta nueva tecnología. Yo soy así old school. ¿Cómo yo hago eso? Y ni a ver cómo yo pongo esto en público. No te rías. I don't know how to do that. Yo no sé hacer eso anyway. Para la próxima será, porque ahora estoy aquí, yo no sé bregar con eso. Ustedes me van a hacer reír. No me hagan reír ahora. So, el miedo. Ok, dale, yo te doy un break. El miedo, y el desánimo, ¿verdad? Lo mantenía a ellos alejados de experimentar la voluntad de Dios en sus vidas, y nos mantiene a nosotros alejados de experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos creó para ser criaturas dominadas por el miedo. Él nos ha dado el principio de la fe sobre el cual vivir. En Romanos 8:15-17 dice, y ustedes no recibieron un espíritu no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Okay, I got you, Chini. Okay, I got you. Tú eres tremenda. Thank you for explaining. El segundo resultado o consecuencia es que el miedo distorsiona el propósito de Dios. En Deuteronomio 1:27-28, que es lo que vamos a estar leyendo, dice, se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo nos dicen que allí vieron anaquitas, que eran gigantes. Cuando el miedo domina nuestras vidas, todo se sale fuera de perspectiva. Todo se distorsiona. 10 de los 12 espías que regresaron trajeron una foto o un reporte totalmente distorsionado de lo que realmente era la tierra prometida. Ellos vinieron con un reporte de que la tierra prometida estaba llena de gigantes. Su miedo causó que ellos vieran una cosa y reportaran otra.
Ellos vieron ciudades grandes y fortificadas y concluyeron que nunca iban a poder tomar posesión de la tierra. De hecho, el miedo distorsionó tanto sus pensamientos que pensaron que Dios los había guiado a Canaán para destruirlos. Tal vez pienses, eso es el pensamiento más irracional que podemos tener de Dios, ¿verdad? Pero cuando el miedo comienza a controlar nuestras vidas, no pensamos correctamente. Si escoges que el miedo controle tus pensamientos, has distorsionado la situación en tu vida. El número 3 es que el miedo desanima el pueblo de Dios. La clase de miedo que controla es grandemente contagioso, se contagia. Y esto fue lo que pasó con los espías. El desánimo es contagioso. 10 hombres de 12 vinieron de Canaán controlados por el miedo. Y esos 10 hombres determinaron el destino del resto de la nación por los próximos 40 años. Sus palabras de miedo infectaron el pueblo y la nación. Alguien dijo que cuando los espías regresaron de la tierra de Canaán, ellos trajeron un gigante con ellos, el gigante del miedo. Todo el pasaje cambia cuando el miedo consume a una o más personas. El número 4 es que el miedo no cree en las promesas de Dios. Y les voy a leer en Deuteronomio 1, 29 al 33. Dice, entonces les respondí, no se asusten ni le tengan miedo. El Señor su Dios marcha enfrente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. Esta escritura toca mucho a mi corazón, porque yo tengo 44 años. Y cuando yo recuerdo todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Él nunca nos ha abandonado, nunca nos ha faltado nada. Y en estos tiempos a veces podemos dudar de lo que Dios puede hacer en este tiempo. Su palabra dice que todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. No tenemos que temer. Él está en control de todas las cosas. Y esta escritura toca mi corazón porque dice, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarlo donde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Moisés escribe estos versos, lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel en el pasado y cómo, basado en sus promesas pasadas que cumplió, iba a cumplir su promesa, entregar a Israel en la tierra prometida, donde fluía la leche y miel. En cambio, el miedo hizo que Israel no creyera en las promesas de Dios. Pienso en todas las cosas que Dios hizo por ellos. Las plagas, la separación del Mar Rojo, la entrega de la ley, la provisión del agua y comida en el desierto, derrotando a sus enemigos en el camino, guiándolos por una columna de fuego y una nube. Dios cargó a Israel por el desierto como un padre carga a su hijo. ¿No debería Israel, basado en todas esas demostraciones del poder de Dios, haber confiado en Él una vez más? Se nos olvida a veces todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros y tenemos que recordar sus promesas. El miedo a veces nos hace no creer en las promesas de Dios. Esa es otra de las consecuencias. Y el número 5, y antes de que diga el número 5, en mi jornada con el Señor he descubierto que cada nueva prueba debe confrontarse con nueva fe. No podemos vivir en la fe del ayer. Ceder al miedo conducirá a no creer en las promesas de Dios.
cada nueva prueba en nuestras vidas debe confrontarse con nueva fe. Amén. El número 5 es que el miedo desobedece las promesas de Dios. Voy a leerles Deuteronomio 1:26 y dice: sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden de su Dios. Cuando no creemos en las promesas de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Esto tal vez suene un poco fuerte, pero tener miedo es desobedecer a Dios. Muchas veces, para ser específica, 365 veces en la Biblia, Dios nos dice que no tengamos miedo. Dios nos dice que no tengamos miedo y nosotros escogemos vivir en miedo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo a Dios. Dios nos dice 365 veces en su palabra que no tengamos miedo, que no temamos. Yo creo que son 365 veces porque tenemos 365 días en un año y Él para cada día nos recuerda que no tememos, que no temamos, que no tengamos miedo. Amén. Hola Patty. I love you. Hi Noemi. O Naomi. Hello Dorin. I'm speaking in Spanish, Dorin. I'm sorry. I hope you speak Spanish and understand everything. Hi Victor. Lepi. La solución a este problema. En Cristo siempre hay solución para todo. ¿Cómo podemos derrotar el gigante del miedo? En Dios siempre hay esperanza. El miedo demanda una respuesta bíblica. ¿Cómo podemos derrotar el gigante del miedo? En Dios siempre hay esperanza. Número 1, debemos de confrontar nuestros miedos honestamente. Ser honestos. Tienes que confrontarlo para deshacerte de él. Tienes que descubrir qué es lo que está invitando el miedo a vivir en tu vida. Tienes que buscar qué es lo que está invitando ese miedo a vivir en tu vida y confrontarlo honestamente. Y si no sabes lo que es, pregúntale a Dios en oración o busca consejería de un pastor o un amigo que puedas confiar. Amén. El miedo demanda una respuesta bíblica. Número 1, confronta tus miedos honestamente. Número 2, confiesa tus miedos como un pecado. Sí, tener miedo es un pecado. Yo sé que eso suena como un poquito, ¿cómo va a ser? Somos seres humanos, pero Dios nos dice que no temamos 365 veces en su palabra. Si Dios nos dice que no temamos, estamos desobedeciendo a Dios. Y desobedecer a Dios es un pecado. Tal vez piense que es imposible poder controlar tus sentimientos y decirle a tus sentimientos no teman. Pero puedes ordenar a tu voluntad que obedezca a la voz del Señor y llenar tu vida con su verdad. Salmo 34, versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Mucha gente trata de librarse del miedo sin reconocerlo y confesarlo como un pecado. Lo que Dios ha perdonado y removido no tendrá más dominio sobre ti. Confesar tus miedos es necesario. Amén. El número 3 es que reclama las promesas de Dios de protección. Si te encuentras con miedo, eso es lo que tienes que hacer. Toma unas tarjetas o páginas en blanco y llénalas de versos bíblicos y eso te va a ayudar a reclamar las promesas de protección de Dios sobre tu vida. Pon esas tarjetas o páginas llenas de las promesas de Dios en lugares donde puedas verlas y leerlas. Y cuando el espíritu de miedo comience a intimidarte, tendrás la palabra y la verdad de Dios cerca y visible para que comiences a declararlas.
Dile al enemigo cuando comience a susurrar miedo a tu oído. Dile, olvídate. Yo tengo una palabra de Dios que dice, no temas. Fear not. Así que no tienes poder ni potestad. Dios me dice que no tema y yo le voy a creer a Dios. Yo te aconsejo que escribas en un papel blanco las promesas de Dios. A mí me encanta el Salmo 91. Pueden escribir todas las que a ustedes les gusten. Hay tantas promesas. Pueden buscar en Google promesas de Dios en su palabra y ahí van a encontrar muchísimas. Amén. El número 4 es que cultives una relación más cercana con Dios. Estas son las cosas que hacen que el miedo se vaya fuera de nuestras vidas. De los 12 espías, 2 confiaban y seguían a Dios de todo corazón. En Deuteronomio 1, 34, 36 dice, cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes le dará la tierra que ha tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Él fue fiel al Señor, Caleb. Números 14, 24 dice, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Eso es poderoso porque cuando tú te paras en la brecha por tus hijos y por tus nietos y por sus generaciones, ellos verán la herencia. Ellos verán la heredad, la tierra prometida. Ellos vendrán a Cristo porque tú te estarás parando en la brecha por ellos. Amén. En Números 32, 12 dice, ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone y Cuenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Dios busca un corazón que lo ame, que lo busque de todo corazón. No que seamos perfectos, no hay ser humano perfecto, pero cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, eso please the Lord. Llena el corazón de Dios. Ellos tenían una relación, Josué y Caleb, ellos tenían una relación con Dios. Ellos buscaban a Dios de todo corazón. Esta era la diferencia entre los 2 valientes y los 10 llenos de miedo, ¿verdad? Donde los otros vieron obstáculos, Josué y Caleb vinieron a Dios o vieron a Dios. Donde los otros vieron obstáculos, Josué y Caleb vieron a Dios. Ellos no se vieron a ellos mismos. Ellos vieron que Dios era mucho más grande que esos gigantes. Que Dios era mucho más grande que los problemas que ellos iban a enfrentar. Dios es mucho más grande que el coronavirus. En este tiempo que estamos con ese tema, yo no le voy a dar poder al coronavirus porque Dios es mucho más grande que ese virus. Ese virus no tiene poder ni potestad sobre nosotros. Veamos lo grande que es Dios en este tiempo y no temamos. Yo sé que es difícil. Vamos a seguir lo que nos piden las autoridades, los gobiernos, de que nos quedemos. Vamos a ser prudentes, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y obedecer las leyes y obedecer lo que nos piden, ¿verdad? Pero no vamos a tener miedo. Tal vez puedes en este tiempo ayudar a una persona que vive al lado tuyo, que ni la conoces. Acá en los Estados Unidos, en Puerto Rico no es tanto así, pero acá en los Estados Unidos tú tienes vecinos que ni conoces. Tal vez este tiempo de compartir con ellos algo, ¿verdad? Y tener la oportunidad de hablarle a ellos del Señor.
Este es un tiempo de oportunidades. El tiempo de crisis es un tiempo de oportunidades. Es un tiempo donde podemos hablarles a otros del Señor. Amén. En 1 de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Qué es lo opuesto al miedo? Yo pensaba que era la valentía, pero no. La Biblia es clara y dice que es el amor lo que echa fuera el temor. Y yo antes, cuando yo leí esa escritura, no la entendía. Pero una vez me puse a pensar en esa y me recordé que cuando yo estaba pequeña y yo tenía miedo, como les dije al principio, yo antes le tenía miedo a la oscuridad, ahora no. Pero antes, cuando era pequeña, sí, ¿verdad? Y yo recuerdo, cuando yo leí esa escritura y no la entendía, el Espíritu Santo trajo un recuerdo a mi mente de cuando yo era pequeña, que yo le tenía miedo a la oscuridad. Yo recuerdo que mi mamá, yo le dejaba saber a ella y ella se iba a la cama conmigo y ella me abrazaba. Y era el amor de mi mamá y sus abrazos lo que echaban fuera el miedo, porque mientras yo estaba en sus brazos, yo sabía que nada me iba a suceder. Y ese amor de mi mamá, su cobertura, sus brazos, eso echaba fuera todo el temor en mi vida. Y yo no tenía miedo. Ahora entiendo por qué es que Dios dice que el amor, en su amor, echa fuera todo temor. Porque cuando estamos en los brazos del Señor, como dice el Salmo 91, cuando habitamos bajo su abrigo, bajo sus alas, no hay miedo que pueda tocar nuestras vidas, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos protege, Él nos cuida. Cuando yo tenía como 12 a 13 años y yo sentía miedo y yo leía ese Salmo 91, todo ese miedo se iba y la paz de Dios tomaba el control de mis pensamientos. Su palabra es vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Era su palabra la que me daba paz, la que me llenaba de amor y echaba fuera todo temor. Amén. El número 5 es que encomiendes tu vida al Señor Jesús. El más grande miedo que podemos tener es el miedo a la muerte. Hebreos 2, 14, 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso y también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Cristo vino a librarnos a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud. Él venció la muerte. Jesús tuvo que convertirse en un ser humano de carne y hueso como nosotros para que en Él pudiera morir y resucitar para destruir el poder del diablo sobre la muerte. Cuando le pertenecemos a Dios no tenemos que temerle a la muerte porque sabemos que la muerte es solamente la puerta a una vida eterna. La muerte en este mundo es la puerta a una vida eterna. La muerte de Cristo y su resurrección nos libró del miedo de la muerte, porque la muerte fue derrotada. Toda persona deberá morir. Yo voy a ser realista, todos vamos a morir. De eso no nos libramos ninguno de nosotros. Nacemos un día para irnos otro. Tarde o temprano, todos vamos a morir. ¿Sabes qué? Cuando nosotros cumplimos un año más, voy a ser honesta, estamos acercándonos. Es un día menos que vamos a estar en este mundo. Vamos a estar acercándonos a la muerte.
cuando cumplimos un año más. Ninguno de nosotros nos vamos a librar de eso. Tarde o temprano tenemos que enfrentarla, ¿verdad? La muerte de Cristo y su resurrección nos libertó del miedo de la muerte, porque la muerte fue derrotada. Toda persona deberá morir, pero la muerte no es el final, sino la entrada a una nueva vida. La muerte es la entrada a una nueva vida. Toda persona que le teme a la muerte debe de tener la oportunidad de saber la esperanza que la victoria de Cristo nos da. Pablo dijo en 2 de Corintios 5-8, él dijo: por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. En otras palabras, estar ausentes en este cuerpo es estar en presencia del Señor. Claro, yo no me quiero morir. Quiero estar viva y atormentarlos un poquitito más, ¿verdad, Iniabel? Quiero molestarlos un poquitito más. No quiero morir, pero debo de tener, no debo de tenerle temor a la muerte. Hay una sola forma de conquistar el miedo a la muerte, y es aceptando el regalo de una vida eterna ofrecida por Jesús. Te ríes, Iniabel. Si eres un cristiano seguro de tu vida eterna, has conquistado el más grande miedo, que es la muerte. Y si no eres cristiano y no vives y no solo vives con miedo de la muerte, pero miedo a otras cosas, te invito a comenzar por aceptar el regalo del amor de Dios para ti, que es Cristo Jesús. Amén. Hola, Sonia. Hola, Lisa. Hi, mamá. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Amén. Los amo a todos. Después, cuando tenga tiempito, voy a leer todos sus comentarios y les voy a contestar, se los prometo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu plan para nuestras vidas, Señor. Tus promesas, tus propósitos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de lo que estamos viviendo en estos tiempos, tu paz y tu amor nos consuela, mi Dios. Y entendemos que todo obra para bien para aquellos que te aman, Señor. Confiamos en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias, Padre. Tú eres grande y maravilloso, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Si hay alguna persona aquí que no ha aceptado al Señor, tienes la oportunidad de hacerlo. Y yo te voy a guiar con esa oración. Si quieres aceptar al Señor como tu único Salvador, porque no lo has hecho nunca, pero en este tiempo sientes en tu corazón que quieres hacerlo, repite conmigo estas palabras. Padre, acepto que soy un pecador. Creo que Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos para salvarme y darme una vida eterna. Jesús, te confieso como mi único Salvador. Te doy permiso a que entres a mi corazón y dirijas mi vida. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo y los bendigo. Buenas noches y nos mantendremos en comunicación. Que Papito Dios los bendiga. Bye bye.